Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast Del Beat a la Orquesta. Un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo, y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos. Del beat a la orquesta. Para オーケストラへ。
Bienvenidos al capítulo número 88 de su podcast de música de videojuegos del beat a la orquesta. Y como en cada capítulo, de mi lado derecho, la señorita Maizana en los controles, un poquito enfermita el día de hoy. También todos creo que andamos enfermitos de gripa, ¿verdad? En esta temporada de frío navideña. Pero bueno, esperemos que pronto salgamos de las gripas. Y Anuar Sánchez en los micrófonos, como en cada capítulo, y que pues particularmente a partir del episodio pasado hemos estado comenzando a platicar respecto a lo que es la historia, ya ahora del lado de las producciones o de las productoras de música de videojuegos desde sus inicios. Entonces es una temática muy interesante, sobre todo por aquí, porque vamos a abordar específicamente las primeras producciones que se dieron en cuanto a la música de videojuegos. Entonces en esta selección musical tenemos un repertorio muy interesante y obviamente muy querido seguramente por muchos aquí en México y sobre todo también en Japón, ¿no? Que es como un icono, ¿no? Que estamos escuchando la música de Dragon Quest, que fue con lo que hicimos la obertura, con una grabación que precisamente en la semana la estuvimos transcribiendo de cinta magnética a formato digital de pues el tema que se llama Into the Legend, que viene contenido en este caso en un audiocassette, que es el audiocassette de la suite sinfónica de Dragon Quest, la parte 3, que conseguimos ya hace 2 años, ¿no? Allá en Japón, en Osaka, y que pues prácticamente es uno de los tesoros que tenemos aquí en la audioteca del Beat a la Orquesta Podcast. En fin, bueno, vamos a empezar también este capítulo marcando una diferencia también entre las diferentes productoras que surgieron en los años 80. En el capítulo pasado hablamos de la Game Music Organization, ya hablamos un poquito de dónde vino, de Gen Records, de Harumi Hosono, etcétera, etcétera. Bueno, escuchen el capítulo pasado para más detalles. Otra de las productoras más importantes y que vamos a abordar en este capítulo es una que se llama Apollon Music. Apollon Music, que originalmente igual que Gen Records surge en los 70s con esta onda de pues lo disco, de lo electrónico. Aquí también Apollon Music era más vanguardista y pues era la que se encargaba de introducir toda esta onda del rock americano a Japón, ¿no? Led Zeppelin, Queen, ellos en los 70s se dedicaban a esto. Pero en los años 80, al igual que Gen Records, cuando surge Game Music Organization, en el caso de Apollon Music, crea una subdivisión que se llama Compusic. Esta pues submarca de Apollon fue la dedicada a producir la música de videojuegos con un concepto muy interesante que más adelante vamos a platicar, cómo ellos tenían la visión muy diferente, a diferencia una concepción muy diferente a comparación de la GMO, de la Game Music Organization, respecto a la música de videojuegos, que marcó pautas muy interesantes y también muy valiosas, ¿no? Respecto al soundtrack de videojuegos en los años 80. Bueno, vamos a empezar nuestra selección musical, no sin antes recordarles nuestros medios de contacto, que son nuestro blogger beatorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @beatorquesta, nuestro correo electrónico beatorquesta@gmail.com, nuestras páginas de Facebook, Coleccionistas de Videojuegos en México y del Beat a la Orquesta Podcast. Les recordamos también que pueden escuchar nuestras repeticiones de las temporadas pasadas a través de la radiofrecuencia digital de Radio Anáhuac Mayab, la radio de la Universidad de Anáhuac, que reproduce nuestros podcasts todos los martes y jueves en punto de las 4:30 de la tarde. Entonces pues vamos a empezar con un tema de una de las primeras producciones de Apollon Music dentro de la firma Compusic, del videojuego Salamander, que vamos a mencionar a continuación.
美しい輝きを放つ水の惑星ラティス。そこには昔から語り継がれている炎の予言があった。強大な勢力で侵略を続けるバクテリアン星団、その先鋭戦隊サラマンダ軍の侵攻がここラティスに始まった。サラマンダ軍の究極生命システマイザーゼロスポースに吸収され、今や惑星生命体と化したラティスにはもはや反撃の術はなかった。この惑星の王子ロード・ブリティッシュは自らも時空間戦闘機で迎撃を試みたが、もはやバクテリアン軍の敵ではなかった。九死に一生を得てゼロスポースを脱出した王子は、かつてゼロス軍を打ち破ったと言われる惑星グラディウスに救助を求めた。その連絡を受けたグラディウスの勇者は超時空間戦闘機に乗り込み、そして強大な支配力を持つサラマンダの母星へと飛び立った。Del beat a la orquesta. An intruder has penetrated our force field.
Estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar fue un medley del videojuego Salamander, de una producción hecha en 1986 que comprende versiones semi arregladas, o más bien extraída del arcade, pero con un arreglo. Ahí en el tema escuchamos una introducción, ¿no? Muy de los 80s, ¿no? De anime parecida, que da introducción al medley que escuchamos del videojuego Salamander, que prácticamente abarcó 3 temas, que es Power of Anger, el de All Poison of the Snake y el de Fly High. Entonces estos temas los compilaron y pues hicieron un remix, una especie de remix con los sonidos del arcade, pero con un arreglo. Prácticamente esta fue una de las primeras producciones de Apollon bajo la firma o el nombre de Compusic, y que pues prácticamente fue los inicios de esta productora. Hay anteriores, ¿no? Por ejemplo Gradius y lo que vamos a escuchar a continuación, que es de Dragon Quest, pero quise escoger Salamander porque bueno, Gradius ya lo hemos escuchado en capítulos anteriores, pero también es una de estas mezclas que precisamente dan esa diferencia, ¿no?, entre arreglos de videojuegos y lo que escuchamos en el capítulo pasado de Video Game Music Namco, donde Harumi Hosono solamente acomoda las secuencias y también hace un remix, ¿no? Pero ya no le da una forma de soundtrack, sino que se va más por lo experimental. En cambio Apollon hace algo muy diferente, a diferencia de lo que era Gen Music o lo que después se llamó la Game Music Organization, que también recordemos en el pasado o en el capítulo pasado cuando hablamos de la producción de The Return of Video Game Music, pues escuchamos una selección en donde comprendía tanto temas de videojuegos así como también canciones o melodías independientes que no tenían que ver relación en videojuegos, pero que las englobaban debido a la similitud entre la corriente electrónica y lo que ahora se le conoce como el género chiptune. En cambio Apollon hizo algo muy diferente que la señorita Maisa nos va a explicar un poquito en el siguiente corte ya para despedirnos, pero que prácticamente destacó esa gran diferencia entre la industria musical dando origen a lo que es el género del soundtrack de música de videojuegos, al pues lo que tradicionalmente se manejaba, que eran puras secuencias, ¿no? o eran puros fragmentos de música de videojuegos. El tema que vamos a escuchar a continuación es uno de mis favoritos, obviamente de uno de mis compositores favoritos de música de videojuegos, un clásico. Es del año de 1988, o sea, 2 años después de que ya Apollon se conformó como empresa y empezó a pues tener bastante éxito en las producciones con un videojuego que todos conocemos y que todos queremos, Dragon Quest. Entonces vamos a escuchar un también medley de marcha, un rondo muy interesante que viene compilado en esta producción que se llama Dragon Quest in Brass del año de 1988 y que pues es una suite sinfónica de 15 minutos. Vamos a escuchar solamente un fragmento. Entonces
ピットからオーケストラへ。Regresamos. El tema que acabamos de escuchar fue algo delicioso, ¿no? En cuanto a la emoción de la marcha, en cuanto a lo, no sé, lo aventurero, ¿no? De hecho, el tema que acabamos de escuchar fue una suite del álbum de Dragon Quest in Brass de 1988, que pues cerró con este tema de que se llama Adventure, compuesto por el maestro Sugiyama Kouchi, que pues prácticamente la selección de este tema fue para precisamente destacar esa gran diferencia que tenía de ideología Apollon, la productora de música de videojuegos, esa gran diferencia que tenía en cuanto a las otras producciones que llevaba la Game Music Organization. Como les mencionaba anteriormente, pues era una remezcla, ¿no? de temas en la GMO, pero en este caso también Apollon vivió ya algo más interesante, ¿no? La conformación de un soundtrack de música de videojuegos hecho y derecho, ¿no? Con esta obra de Sugiyama Kouchi. Anteriormente, bueno, también el boom de Mario Bros, pero que bueno, ya la señorita Maisa nos va a explicar también. Y pues aparte de la importancia de la serie de Mill Gen Records. El papel importante que actuó Apron Music en aquella época con marca de Compugic era o es como de música de videojuego, se convirtió totalmente en esa época en un contenido, ¿no? que se puede salir en el mercado, porque de diferencia con GMO Record que comentaste, es que como GMO Record puso varios juegos, varios títulos en un disco, pero Apple Music trató de producir un título a cada un casete o un disco, ¿no? Digo, ¿y por qué Apple Music en general produjo los cassettes? Porque aquella época de 1986, que claramente me acuerdo que solamente teníamos esa de radiocasetes, no de LP, el reproductor de LP.
Entonces para nosotros más accesible que nada, y ni siquiera todavía no salía discos compactos. Claro. Entonces enfocando que los consumidores eran niños en general, entonces eso también pegó a los consumidores, ¿no? Digamos. Y dos líneas importantes que hizo Compugic es como comentaste, serie de Mirror Genes, y de otro es con Dragon Quest. Y Dragon Quest Apple hizo muchos productos con Sugiyama Koichi, que como ya han escuchado, de Allegro en orquesta, o como de sound, original sound, digamos, sonido original. Entonces, como después vamos a comentar con otro capítulo cómo pegó en Japón kit serie de Dragon Quest, que ustedes no pueden imaginar, porque aquí me parece que no pegó mucho, pero vale la pena escuchar desde la música, que eso yo creo que todos los niños japoneses de aquella época de 1980 pues todavía el mundo compraba, ¿no? Y de serie de 1000 yenes es el precio más accesible para los niños, y en general los títulos de Konami eran de esta serie, ¿no? Esta serie. Entonces, también ahí después Konami presenta King Record, pero antes, primero como salía con Apple. Y además Apple Music, como ve o miró, como Koshiro Yuzo o Far, como Wizardry, ¿no? Muy, después como ya provoca mucho. Excelente, ¿no? Es una historia fascinante. Vamos a escuchar un tema de otro videojuego también que pues ya empezaba a meter drama y también trama a la historia de un videojuego. Double Dragon. Extrae. Regresamos y pues ya para terminar este podcast escuchamos un tema más de esta fabulosa marca Apollo Music bajo la firma Compusic del videojuego Double Dragon, en una producción de 1988 de la música arcade de este videojuego, igual con un arreglo, ¿no? Y pues se nos acabó el tiempo, vamos a terminar este capítulo también con el tema con el que hicimos obertura en 8-bit, pero ahora totalmente orquestado, de la producción original, que es del año de 1986, de Dragon Quest número 3, el tema Into the Legend, que viene, como comentó la señorita Mason, en un lado viene el chiptune y en otro lado viene la versión orquestada, para que noten esa gran diferencia y esa gran dinamismo que tuvo Sugiyama Koichi para componer música. Nuestros medios de contacto: bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @bitorquesta y nuestro correo electrónico bitorquesta@gmail.com para que estemos en contacto. Nuestra cuenta de regresiva para Japón empieza pronto. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.
orquesta.